El reemplazo. Soy el sargento de artillería Humberto Lozano, 38 años, 14 en filas. No soy dado a contar cuentos. A uno lo entrenan para medir distancias, no para creer en sombras. Pero hay cosas que se te quedan pegadas a la memoria como sal al uniforme. Y esto pasó. Por más que a algunos les convenga decir que fue estrés operativo. Fue en 2023, en un cuartel viejo pegado a la costa de Guerrero, un lugar húmedo, paredes con salitre y puertas que se hinchaban por la brisa. Le decían Sombra 17 por un grafiti viejo que nadie supo borrar ni pintar encima. Ahí, en ese comedor con mosaicos cuarteados y un espejo largo, de esos que ponen para que el personal de rancho vea la línea, empezó todo. Lo primero fue una tontería, o eso creímos. Cruzabas frente al espejo y tu reflejo aparecía con retraso. Un par de segundos, a veces 3. Caminabas, te detenías, y allá adentro lo tuyo todavía iba llegando, como si el vidrio fuera una ventana a otro pasillo que iba tarde. Hubo risas, hicimos chistes. El clima, dijo el soldado Rosales, que había sido electricista antes de meterse a la bola. La humedad afecta todo. El teniente Guedea soltó un «no sean ridículos» y nos apuró a servirnos. Esa noche cenamos frijoles espesos y tortilla fría. El espejo devolvió una fila de nosotros con cara de sueño pero desfasada, como si comiéramos a destiempo. Al día siguiente Torres, un morro con la cara llena de acné y unas ganas enormes de quedar bien, dijo que su reflejo no se fue con él. Lo dijo jugando, con esa risa nerviosa que uno usa para no escuchar su propia voz temblar. Mi sargento se quedó viéndome. Nos burlamos. ¿Y no te pidió tu CURP? Dile que lave su plato. Pero esa misma tarde, cuando entré al comedor a pedir a la cocinera que guardara la olla grande, lo vi. El reflejo de Torres estaba allí, plantado, recargado en el marco del espejo como quien se queda un segundo más para despedirse. Solo que al voltearme, no había nadie en el comedor conmigo. Se me hizo un nudo en el estómago. Volví a ver el vidrio, y del otro lado el Torres levantó la barbilla, apenas, como saludando. Salí de ahí rápido, con el olor a cloro pegado a la nariz. Decidimos tapar el espejo con una lona verde olivo. Le metimos cinta y clavos. Ya, a dormir. Cuando la retiramos al día siguiente, el vidrio estaba limpio. Y Torres ya no estaba en su catre. Su uniforme doblado, sus botas alineadas, y encima una capita finísima de polvo, como ceniza de cigarro. Miré alrededor, esperando que de algún rincón saliera con una broma. Nada. Un silencio raro, como cuando el mar se queda quieto un segundo antes de la ola. El capitán ordenó revista. Nadie lo había visto salir. Las cámaras del pasillo estaban fallando por la humedad. Nada nuevo y el guardia de puerta juró que no se había abierto la reja. Empezamos a buscar señal por todo el cuartel. Preguntamos en la garita de la carretera, en la tiendita de la esquina donde comprábamos refrescos, en la playa. Nadie. Regresamos al comedor con una mezcla de rabia y miedo que no conviene mostrar frente a la tropa. Vamos a romper ese espejo y a la chingada, dijo Ibarra, siempre el arrebatado. Jaló una silla y la aventó. El vidrio estalló como hielo. Solo que lo que quedó en el piso no eran pedazos normales. En cada fragmento había una versión de nosotros. Uno de mí tenía la barba más larga. Otro no traía insignias. En un pedacito me vi con un raspón en la frente que yo no tenía. Rosales se agachó para ver de cerca. No hagan eso, dije, sin saber por qué. Muy tarde, Rosales se encontró a sí mismo sangrando en el reflejo. No traigo nada, dijo, tocándose la frente. 5 horas después, en un tropezón tonto con la litera, se pegó justo ahí y quedó con la misma herida. Las cosas empezaron a torcerse de maneras chiquitas primero. Los vasos brillaban demasiado. En la madrugada, en el baño, el azulejo devolvía tu silueta en negro, pero el negro se movía un poquito después que tú. En la cocina, la tapa de acero de la estufa reflejaba una mano de más entre las nuestras cuando servíamos el rancho. Nadie quería admitirlo. Nadie quería ser el siguiente en decir vi algo. Pero todos caminábamos pegados a las paredes, buscando la parte mate, el tramo sin brillo. Alguien cubrió el vidrio de la alacena con cinta en X. Otro quitó los espejitos de bolsillo. Empezamos a comer con la mirada baja, como si levantar la vista fuera darle permiso a algo. Esa noche escuchamos pasos dentro de los muros. Pasos cortos, con un ritmo que ya no sabíamos. El de revista, el de retén, el de la instrucción que te repiten hasta que se te mete en los huesos.
El sonido entraba por detrás de las paredes, como si los muros fueran huecos y tuvieran pasillos propios. Toqué con los nudillos. Silencio. Toqué de nuevo. Del otro lado, 3 golpecitos contestaron. Parejitos. No sé explicar la sensación. No era miedo grande todavía. Era una anticipación. Como estar a mitad de un túnel y oír que viene algo. Te pica el cuero cabelludo. Te arde la nuca. Te preguntas por qué te quedaste. Para entonces ya nadie dormía bien. Los ronquidos se cortaron. Empezamos a hablar en voz baja, con ese respeto que se usa en las guardias largas. El teniente Guedea intentó poner orden. Se acabó la superstición. Mañana a primera hora llamo a mantenimiento. Esto es un problema eléctrico. Lo dijo seguro, pero al voltear al ventanal del pasillo, su reflejo traía una gorra que él no traía puesta. Lo vi. Él también lo vio. No dijo nada. Solo apretó la boca. Si algo aprendí esa semana, es que el cuerpo se adelanta a la mente. Te empieza a temblar el párpado sin que entiendas. Te sudan las manos cuando no hace calor. Te da por contar azulejos, tornillos, segundos entre que pasas y te ves. Yo conté. 1, 2, 3. Ahí aparecía. El espejo ya no era el único problema. Cualquier superficie pulida se convirtió en una ventana retrasada. La cuchara del café. El charco frente al dormitorio después de la lluvia. La pantalla negra de un celular sin batería. Y lo peor, a veces, el que salía en el reflejo no era exactamente tú, aunque se te parecía tanto que te dabas permiso de pensar que era un error de luz. Al tercer día sin torres, pasé frente a la ventana del corredor. Del otro lado, a contraluz, me vi. Uniforme limpio, botas sin barro, y el bigote bien recortado. Yo estaba sucio, sudado, con la playera pegada a la espalda. Mi reflejo sonrió tantito. No una sonrisa de, qué chistoso, era una señal de, ya entendiste. Me alzó la palma en alto, la señal de alto que todos hemos hecho hasta en sueños. No supe por qué, pero me detuve. La tropa siguió caminando detrás de mí, obediente al capitán que ya había dado la orden de evacuar. Pasaron frente al ventanal. Sus reflejos lo siguieron con ese retardo de siempre. Y entonces, sin ruido, sin drama, la fila real dobló en la esquina y la del vidrio. No. La del vidrio siguió derecho, y desapareció dentro de ese brillo, como si hubiera un pasillo más allá, que nosotros no podíamos tomar. El aire se me fue de golpe. Quise gritar, ¡alto!, pero me salió un hilo de voz. Me quedé clavado, la palma alzada. No sé cuánto tiempo. Cuando reaccioné, estaba solo. El corredor vacío. El eco raro. Bajé al comedor. Las mesas alineadas como si no hubiera pasado nada. En la barra, el espejo roto ya no estaba. Habían colgado en su lugar una lámina opaca que reflejaba apenas un borrón. Caminé hasta los dormitorios. Camas tendidas, mochilas cerradas. En el catre de Ibarra, la placa con su apellido, y, otra vez, esa capita de polvo fino sobre la almohada. Miré mis manos. Tenían la marca del barro seco, y una línea blanca en la muñeca donde acostumbro mi reloj. El reloj, por cierto, marcaba 5 minutos menos que el del teléfono. Ese detalle tonto me hizo cosquillas en la cabeza. 5 minutos menos que qué. ¿Que quién? Soy el único sobreviviente, dice el papel que firmé después, en las oficinas frías, con café recalentado y las luces siempre demasiado prendidas. La historia oficial habla de confusión, de abandono de puesto, de sanciones. Notifique a los familiares, entregue pertenencias, pase a firmar. Como si todo pudiera acomodarse en una carpeta de anillas. Pero yo sé lo que vi, y no soy el único que lo sabe. La cocinera dejó de venir. El guardia de la puerta logró un cambio, y no pisó más ese predio. En la tienda de la esquina, la señora que vende refrescos empezó a poner papel periódico en los vidrios cuando caía la tarde. Da mala suerte ver su cara de noche, me dijo, sin mirarme directo. ¿Saben qué es lo peor? Que no se fue. No se acabó. Cada tanto, cruzo por algún vidrio y ahí van, marchando detrás de mí. No exactamente en el mismo paso, pero casi. Les falta medio compás. Cuando me doy cuenta, aflojo el ritmo para que me alcancen. Y entonces, el reflejo se queda clavado, como si supiera que lo estoy midiendo. En una terminal de autobuses, me vi en el cristal de una vitrina, y detrás, clarito, pasó el perfil de Guedea. Lo reconozco por la forma de los hombros, y ese caminar apretado. En un baño de gasolinera,
La sombra de Torres se detuvo a mi izquierda mientras yo me lavaba las manos. Lo miré de reojo. No se movía. Abrí la llave más. La presión del agua cayó y, con la vibración, el reflejo se desarmó en cuadritos de luz. Me reí solo, como un loco. No de gusto, de cansancio. Algunos dicen que el origen de la leyenda es un accidente viejo, que en los 80 se ahogó una sección completa en un estanque que había detrás del cuartel, y que los pusieron en bolsas mirando hacia arriba, alineados junto a un muro brillante recién aplanado. Otros cuentan que en ese comedor había, antes, un cristal más grande, un mural de espejos de cuando el edificio era hotel, y que un huracán lo reventó, y se llevó a 2 huéspedes, que la casa quedó con el vicio del reflejo. A mí esas versiones me sirven como rueditas de bicicleta, te ayudan a seguir, pero no te llevan más lejos. Lo que yo vi no se explica con memoria de pueblo, ni con humedad. Lo que yo vi es más básico. El vidrio guarda. Eso creo ahora. Guarda movimientos, caras, decisiones. Y a veces devuelve lo que guardó cuando le da la gana. A partir de esa semana, empecé a cambiar hábitos tontos que uno ni piensa. Dejé de mirar la pantalla del celular cuando está apagada. Pongo la televisión con el volumen bajito antes de cruzar un pasillo oscuro, para que el brillo sea de colores y no un espejo negro. En los hoteles, cubro el espejo del cuarto con una toalla. Ya me acostumbré a dormir con el reflejo tapado. Duermo mejor. La gente se ríe. ¡Ay, sargento, qué miedoso! Que se rían. No han sentido ese tirón en la nuca cuando tu otro tú tarda en alcanzarte. Un día volví a Sombra 17. Lo pedí por escrito, como quien pide visitar la tumba de un compañero. Me dejaron entrar con escolta. Las paredes seguían con salitre. El eco, igual. En el comedor, la lámina opaca seguía tapando el hueco del espejo viejo, solo que ahora tenía una grieta diagonal, como un rayo. Pasé la palma encima, sin tocar. Me vino un olor a humedad guardada. Me mareé tantito. La escolta, 2 muchachos nuevos, con botas recién boleadas, se empezó a poner nerviosa. Mi sargento, mejor ya vámonos. Antes de salir, miré la ventana del corredor donde me vi con el uniforme limpio aquella noche. Me acerqué al vidrio. Lo que me devolvió no fue mi cara. Fue el pasillo vacío, sin mí. Como si yo estuviera del otro lado. Retrocedí. Parpadeé fuerte. Cuando volví a mirar, ahí estaba yo, cansado, con la frente arrugada. Y detrás, al fondo, pasando casi sin verse, una fila que reconocí sin querer. Hombros, pasos, ese ritmo que se aprende y ya no se olvida. No les conté a los escoltas. ¿Para qué? Hay quienes dicen que lo que pasó en Sombra 17 es puro cuento, que el reemplazo del reemplazo es el tiempo, te envejece y te cambian, y a la tropa se la traga la institución. Puede ser. Pero si algún día andan por esa costa y se hospedan en un lugar con espejos viejos, háganme caso. Pasen rápido frente al vidrio. No se queden viendo si lo suyo llega a tiempo. No jueguen con el reflejo como si fuera un perro amarrado que no muerde, porque el día que decida ponerse al corriente, tal vez no les devuelva lo que eran, sino lo que al vidrio se le antoje que sean. Y no hay capacitación para eso. No hay manual. Lo único que me quedó claro es esto. El espejo también hace revista. Y cuando te marca como presente, no siempre se refiere a ti. Si no me creen, mírenme cuando pase. Voy a alzar la mano, la señal de alto. No es broma ni pose, es advertencia. Para ustedes. Y para mí. Porque nunca sé si el que se va a detener soy yo, o el otro que marcha 2 segundos atrás esperando, paciente, su turno de salir. Movimiento anticipado. Soy el subteniente de reconocimiento, Tomás Rivas, 30 años, 8 en filas. No soy de contar historias, y menos en cámara, pero me pidieron dejar registro por si acaso, así que aquí va. Junio de 2024, Selva de Campeche. Un puesto adelantado del que casi nadie sabe, levantado a base de lonas, malla sombra y postes que se doblaban cada noche con la humedad. Nuestro trabajo era aburrido en papel. Observar rutas, anotar patrones, revisar ruidos y luces en horarios fijos. Los rutinarios salvavidas, me lo enseñaron temprano. Lo que pasó ahí rompió toda rutina. El primero en decirlo fue el cabo Pérez. Mi sombra camina antes que yo, mi teniente. Se lo solté de broma. Entonces que te espere en la esquina. Pero él no se rió. Tenía esa cara pegada de sudor, los ojos rojos de desvelo. Quise pensar que era cansancio, calor, mosquitos, el zumbido que te cocina la cabeza, hasta que lo vi.
Esa noche la luna estaba como trapo húmedo, colgando entre ramas, y aún así alcanzaba para proyectarnos al suelo. Caminábamos en fila india por una vereda de hojas podridas. Yo levanté el fusil para evitar una liana, y mi figura, alargada en el piso, ya lo estaba levantando desde un segundo antes. No fue una ilusión. Lo volví a hacer. Igual. Sentí un frío pequeño en la nuca, no de clima, de esos que te hacen ajustar el chaleco aunque te esté asfixiando. ¿Y si nos estábamos volviendo locos? No era opción permitirlo. Aprobé lo obvio. Linternas encendidas y control visual, cada quien contando pasos y respiraciones. Error. Al meterle más luz, fue como darle cuerda a algo que no conocíamos. Las sombras se espesarían, pensé. Sí, pero también se soltaron. Primero se separaban un poquito, como humo pegado a la tierra. Luego una de ellas, no sé si la mía, o de quién se me vino encima. Fue como un mazazo de hielo al pecho. Se me cortó el aire. Oí a Pérez gritar, disparó al piso por reflejo, y lo que vi todavía me cuesta decirlo sin sentir pena ajena. La oscuridad sangró. No sangre roja, no. Un líquido oscuro, espeso, que no reflejaba nada, salpicó sobre las hojas. Olía a metal húmedo, a pila vieja. Volvimos al campamento a tropezones. Nadie durmió. A la mañana siguiente, el claro estaba lleno de marcas, y no era barro. Eran figuras humanas, negras, aplastadas, como si alguien las hubiera planchado contra la tierra. Al tocarlas no manchaban, pero el dedo sentía frío como de sombra verdadera. A Pérez no lo encontramos en su hamaca. Sus botas seguían ahí, con el lodo endurecido y la lengua afuera. Mandé la señal de situación por el canal acordado. Me contestó la patrulla de relevo que venía por la brecha norte. Mi teniente, estamos viendo sombras que caminan sin gente. No hubo chistes. Silencio de radio que tumbaba. Ordené cerrar en perímetro y esperar luz completa. ¿Sirvió? Sirvió para ver peor. El sol, en vez de aclarar, les daba forma. Sobre el terreno plano del claro, pasaban personas sin cuerpo, manchas con hombros, cabezas, pasos medidos, como si llevaran mochila. Iban hacia el norte, iguales que si hubieran tenido destino. A veces se miraban entre sí, o eso parecía. Cuando la patrulla intentó cruzarles el camino, no hubo choque. Fue como meter la mano en el agua de una cueva. La luz de sus linternas rebotaba en nada. Y, cuando alguno de nosotros se paraba en cierto ángulo, notábamos que su propia sombra se despegaba unos centímetros, como si quisiera unirse a la otra marcha. ¿Se puede mantener la disciplina cuando lo que falla es la luz? Lo intentamos. Marcamos líneas de referencia con tiza blanca, clavamos estacas para medir ángulos. Saqué mi brújula como si eso sirviera. Puse tiempos en el reloj. 2, 3, 5 segundos de desfase entre movimiento y sombra, dependiendo de la hora. Empezó a aparecer una regla. Cuanto más fuerte la luz, más se adelantaban. Al apagar linternas, regresaban a tal cual, por un rato. Luego ya no. Hicimos pruebas absurdas y necesarias. Uno de los soldados se cubrió con una manta térmica. El visor mostró zonas frías, que no debían estar ahí, como huecos en el aire. Otro caminó sin casco, y su sombra parecía más ligera, más rápida. ¿Sustos? Sí, pero también respuestas parciales. La sombra se comportaba como si ya supiera qué íbamos a hacer. Eso es lo que duele reconocer. Nos llevaban ventaja. Esa tarde llegó el teniente médico con su botiquín, pálido como papel. Revisó al personal, azúcar, presión, pupilas. Íbamos bien dentro de lo fatídico. Tal vez es un fenómeno óptico, dijo. No lo decía convencido. Lo probó con una lámpara de consultorio y mi brazo. Me pidió levantarlo. La sombra en la lona se alzó medio segundo antes. El médico bajó la mirada. No puedo firmar esto. Yo tampoco. Cuando cayó la noche, volví a escuchar a los grillos. No los había notado en horas. Lo tomé como buena señal hasta que noté que se callaban cuando una de esas sombras pasaba junto a mí. Era sutil. Un recorte de silencio que se movía en el ruido. Mi radio escupió estática. Umbral, sombra, dijo finalmente la voz de la jefatura al otro lado. Fue la clave con la que sellaron todo más tarde. Mantengan posición, eviten proyectar luz directa, registrar, no interactuar. Fácil decirlo. En el segundo turno, alguien en el puesto 2 empezó a rezar bajito. No le dije nada, yo también necesitaba que alguien hablara por mí. La mente comienza a buscar explicaciones chuecas. Que si la ceiba grande guarda almas, que si la luna juega.
que si el monte cobra deudas. Yo me obligué a contar. 1, 2, 3. Paso, sombra, paso, sombra. El desfasaje crecía cuando estaba de cara a la lámpara del dron. Pidió aterrizar. Lo bajamos con calma, y sentí alivio cuando se apagó la luz. El desfasaje disminuyó. No desapareció. El punto peor fue después de medianoche. Me dolía la espalda, y me quité el chaleco apenas para estirar. Eso bastó. Vi mi sombra, a mis pies, pararse medio paso delante, dar una zancada corta, y voltear. Sí, voltear como si mirara sobre el hombro. Me puse el chaleco de golpe. No quise parpadear. ¿Qué pasa si te gana y te deja atrás? Me repetí la pregunta una y otra vez. Me raspé la palma contra la culata para sentir dolor real. Aquí, ahora. Mandé una pareja a buscar a Pérez a la vereda sur, aunque supiera que no estaba ahí. Encontraron rastros que no eran huellas. Eran arrastres planos, como si hubieran deslizado una pintura negra pesadísima. A mitad del sendero, unos restos de hojas pegadas entre sí, formaban la silueta de un brazo en el suelo. No lo toquen. Nadie quería de todos modos. Al amanecer, los pájaros chillaron como si nada. El clima era el mismo de siempre, las mismas nubes reventando de agua al fondo. Nos retiraron sin drama, en silencio, con orden. Hicimos una fila rara, éramos menos, sí, pero el claro se veía igual de ocupado. No nos siguieron las sombras a la camioneta, o eso creímos. En el último vistazo por el retrovisor, vi 2 manchas caminando por el borde del camino, descalzas de cuerpo, derechas hacia el norte. Uno mete el pie al acelerador sin pensarlo. Lo hice. El parte final se escribió con palabras finas, de esas que tapan agujeros. Anomalía lumínica, percepción alterada, estímulos externos no identificados. Lo firmamos los que quedamos. El expediente se archivó bajo la clave que ya dije, umbral, sombra. El relevo que entró luego reportó actividades normales durante 2 noches, y el tercer día, movimiento anticipado, en el perímetro oeste. Los cambiaron de inmediato. No volvió a haber puesto adelantado ahí. Yo regresé a la ciudad con un cansancio que no se me caía con nada. La primera tarde libre, caminé por la banqueta de mi colonia solo para ver algo simple. Gente, carros, perros. El sol daba de frente. Me vi los pies, y me fijé en lo único que ya no puedo dejar de mirar. Mi sombra. Conté. Paso. Sombra. Paso. Sombra. En una esquina un taxi frenó de golpe. Todo normal. Pero cada que el semáforo cambiaba y caía esa luz más dura, mi figura en el pavimento parecía querer adelantarse un poquito. No sé si era mi cabeza o el maldito norte llamando. Dormir cuesta. No porque sueñe con monstruos. No hay monstruos en esto. Hay mecanismos. Ritmos que no conocemos. Algo, llámenle como quieran, que aprendió a usar lo que creemos fijo. La luz, el orden, la secuencia. A veces, en la madrugada, me despierto porque escucho el ventilador del techo y su sombra girando en la pared. Voy al baño y evito prender el foco grande. Camino con el del celular apuntando al suelo. Me encuentro contando sin querer. 1, 2, 3. Me siento ridículo y al mismo tiempo obediente a una regla que nadie escribió. Si de algo sirve esta grabación para los que la usan en sus videos o para los que pasan por ese camino, pongan atención a un detalle que no sale en mapas ni en leyendas. El monte te avisa, pero no grita. Un pájaro que deja de cantar, un ruido que se corta, una sombra que se adelanta a medio paso. No lo tomes como juego, no lo tomes como mal de ojo ni como fotografía bonita. Retrocede, apaga lo que puedas apagar, no intentes emparejarte con ella, te arriesgas a que te marque el ritmo. Nunca supimos qué fue de Pérez. Su mamá vino a firmar papeles y yo no pude verla a los ojos. Hay noches en que pienso que quizás sí llegó al norte, donde sea que quede cuando no hay cuerpo. Otras veces, lo que me asusta es más simple. Que haya quedado pegado al claro, como una de esas marcas que no manchan pero te hielan el dedo. Si algún día alguien pisa esa vereda y siente que el suelo está más frío en la forma de un pie humano, no recen por mí, recen por él. ¿Y yo? Camino bajo el sol cuando tengo que hacerlo, inevitable. No me escondo en cuartos oscuros, ni vivo con la cortina corrida. Solo aprendí a mirar hacia abajo, antes que hacia adelante. Aprendí a contar, sin vergüenza. Aprendí a hablarle a mi sombra con respeto, como a un perro bravo. Aquí, conmigo. Si en algún momento me gana de manera clara, si la veo doblar la esquina antes de que la doble mi cuerpo,
sabré entender el mensaje. El que avanza ya no soy yo. Y ese día, si no me alcanzan, si solo queda la figura corriendo en la pared, no me sigan. No intenten sujetar lo que ya se soltó. Para quien use este título, movimiento anticipado para contar el origen de esta leyenda, que no le meta adornos. No hubo portazos ni gritos en la noche, ni ojos en los árboles. Hubo luz. Hubo sombra. Hubo pasos que no nos pertenecían, y una dirección que no escogimos. Esa es toda la historia. Suficiente, creo yo, para caminar con cuidado. La advertencia es esta, y la dejo clara. Si algún día notas que lo que te acompaña en el suelo se adelanta con ganas de guiarte, no seas valiente de feria. Hazte a un lado, respira. Quita la luz fuerte si puedes. Permite que pase, y sigue siendo tú el que pisa primero, porque si pierdes ese derecho tan simple, el de poner el pie antes, quizá no pierdas la vida de inmediato, pero te aseguro que te pierdes a ti. La habitación sin reflejos. Soy el sargento primero Rubén Salgado, tengo 37 años, y llevo 15 sirviendo en las filas. En octubre de 2023, mi unidad recibió una orden peculiar. Nos enviaron a una base de adiestramiento clausurada en el corazón de Yucatán, un sitio que hasta ese momento ni siquiera sabíamos que existía. Nuestra misión era inspeccionar un pabellón médico viejo, que según nos informaron, estaba siendo reactivado para nuevas funciones. Cuando llegamos, el ambiente era extraño. El aire estaba pesado, algo denso, y el lugar, aunque vacío, nos daba la sensación de estar en una cápsula del tiempo. Nos recibió un ingeniero civil que nos explicó que las mantas negras cubriendo las paredes y techos servían para controlar la humedad, una medida preventiva. No le di mucha importancia a ese detalle. La humedad en el sureste es un mal común. Decidimos empezar por lo que parecía ser el área más interesante, un cuarto grande al fondo del pabellón, que en algún momento debió haber sido un consultorio o una sala de descanso. Cuando retiramos las mantas, la primera sorpresa fue ver los espejos. Estaban en todas partes, alineados y rotos, de una manera extraña, como si hubieran sido destrozados en diferentes ángulos, creando una especie de collage perturbador. El aire se hizo más frío, casi helado, a pesar de que afuera hacía calor. El soldado Villanueva, el más curioso de todos, encendió su linterna y se acercó a uno de los espejos para mirarse. Al principio, todos nos reímos, pero esa risa se nos quedó atascada en la garganta, cuando su reflejo no hizo lo que debía. Sonrió antes que él. Fue un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que todos nos quedáramos mirando. Yo le grité que saliera del cuarto, pero no hizo caso. No estaba viendo su reflejo como uno esperaría. Parecía escuchar algo, sus ojos se movían como si siguiera una conversación con alguien que no estaba allí. De repente, ocurrió lo peor. Su reflejo se apoyó contra el cristal desde adentro, como si estuviera presionando con las manos. En ese instante, Villanueva se desplomó sin vida, sus ojos abiertos, fijos, y el reflejo seguía ahí, respirando. Fue un golpe de pánico total. Corrimos a su lado, pero ya era tarde. Los intentos de revivirlo fueron inútiles. Los demás intentaron romper los espejos, pero lo único que logramos fue que los fragmentos se acomodaran en posiciones aún más extrañas. En cada pedazo, nuestras imágenes parecían más pálidas, como si fuéramos versiones distorsionadas de nosotros mismos, con las bocas abiertas, como si estuvieran gritando sin emitir sonido. Decidí que había que sellar todo, y dimos la orden de prender bengalas. El calor del fuego envolvió la habitación, pero incluso mientras ardía, vi algo que no me permitió descansar. Un pedazo de vidrio derretido mostró mi rostro reflejado, pero no estaba mirando hacia mí. Me daba la espalda. La sensación de frío aumentó, y no pude evitar pensar que tal vez algo de ese reflejo había quedado atrapado ahí. A la mañana siguiente, el pabellón estaba reducido a cenizas. Pensé que todo había terminado, que era un mal recuerdo que podría borrar de mi mente. Pero algo extraño sucedió. Los sensores térmicos que habíamos instalado para monitorear las ruinas empezaron a registrar figuras humanas moviéndose dentro del edificio carbonizado. No había nadie allí. En el informe final, se recomendó eliminar cualquier material reflectante de las instalaciones. Desde entonces, he evitado cualquier espejo. He pintado de negro los espejos de mi casa. No me atrevo a mirarme demasiado tiempo en ninguno de ellos. Si lo hago, siento que algo más allá de mi reflejo podría decidir quedarse, y que yo, al igual que Villanueva, podría quedar atrapado del otro lado. Quizás sea una superstición, pero después de esa noche en Yucatán, ya no soy el mismo.
La próxima vez que te acerques a un espejo y sientas que alguien te observa desde el otro lado, tal vez deberías preguntarte, ¿quién está realmente reflejando a quién? Mando de oscuridad. Soy el capitán de caballería Esteban Lira, 39 años, 16 en servicio. Lo que voy a contar no es un cuento para espantar reclutas. Ocurrió en marzo de 2024, en un destacamento pegado a la línea con Tabasco. Calor pegajoso de madrugada, zancudos tercos, café quemado a cualquier hora. Ya había pasado por guardias largas, por reportes contradictorios, por noches donde el monte parece que respira. Pero esa vez fue distinto, porque mi propia voz empezó a ir por delante de mí. El primer aviso llegó en algo que pudo ser una broma de cuartel. El soldado Sandoval juró que me vio cruzar frente al puesto de control mientras yo seguía adentro, firmando un parte que me ardía en la frente de lo mal redactado que estaba. Lo regañé por metiche y por mentiroso. 10 minutos después, el cabo Flores vino con la misma historia, pero serio, con esa seriedad que se le nota a los hombres, que ya se han peleado varias veces con el miedo y aprendieron a llamarlo por su nombre. Dijo: «Mi capitán, con respeto, usted pasó frente a nosotros, nos pidió reforzar el lado de los tamarindos, y se fue hacia el norte. Y aquí está usted». Levanté la vista. Ahí estaba yo, sí, sentado en el puesto de mando con una pluma chueca, mientras afuera yo daba órdenes. Quise zanjarlo rápido, cansancio, calor, luna rara, lo que fuera, pero la bola empezó a crecer con detalles que no se alineaban. «Su sombra da órdenes cuando usted no está, mi capitán». La frase se repitió en labios de 2, 3, 7 elementos. Cuando el rumor llega a cocina, ya es señal de que algo se nos está saliendo de las manos. Decidí detener el chisme con evidencia. Ordené una prueba. Esa noche, a las 23 horas, salí del cuartel con la rutina que me sé de memoria. Checar perímetro, revisar puntos ciegos, preguntar por novedades. Le pedí al cabo Chávez que grabara todo con la cámara térmica. Quería, más que nada, demostrar que el diablo estaba en los nervios y no en la noche. La grabación fue un golpe en la boca del estómago. Se me cortó un poco la respiración cuando la revisamos. En la pantalla aparecía mi figura parada frente a la tropa, moviendo la mano como lo hago cuando subrayo instrucciones, recalcando tiempos y señalamientos. Mismo tono, mismas frases, mismas pausas, solo que mi silueta no tenía calor. Era un hueco más oscuro que el resto, como si absorbiera el calor del mundo alrededor. Yo, el de carne y hueso, estaba a 3 metros, fuera de cuadro, oliendo el sudor viejo del chaleco y preguntándome si me estaba fallando la vista. Pero no, ahí estaba yo, dando la orden de rotar guardia y ajustar la mira al borde del canal. Y lo peor, los muchachos obedecían. Durante 3 noches seguidas, esa cosa se presentó a la misma hora con puntualidad de corneta. No entraba por ninguna puerta, ni salía de ningún cuarto. Simplemente estaba ahí cuando volteábamos. Nunca rompió formación. Nunca inventó una orden. Repetía mis palabras de siempre, ni una sílaba fuera de lugar. Yo escuchaba mi voz como cuando te oyes grabado, y te choca cómo suenas, pero sabes que eres tú. Algunos hombres empezaron a preferir su presencia. Con él no había duda, decían. Con él, nadie discutía. Y yo, mientras tanto, afinaba la garganta como si con toser un poco pudiera aclarar el aire denso, que se arremolinaba a esa hora. Mi cuerpo respondía a todo de modo mecánico. El calor de la frente, el sabor metálico en la lengua cada que mi sombra, porque ya asumíamos que era eso, una sombra con mando se hacía presente. Empecé a dormir mal, me despertaba con un latido en el cuello, una especie de eco que no era dolor, pero molestaba como una piedra en la bota. Cada vez que entraba a una sala mal iluminada, notaba una segunda sombra formándose a mi costado. A veces se adelantaba a mis movimientos, como esas aplicaciones del teléfono que predicen lo que vas a escribir. Daba un paso, en el suelo, mi silueta oscura lo daba medio segundo antes. No lo conté, no quería sembrar pánico, pero lo veía. El cuarto día amaneció con un orden rarísimo. Nadie levantó la voz. Nadie preguntó: «Repite, mi capitán». Una pieza de engranaje invisible había caído en su lugar, como si todos supieran, sin mirar, dónde debían colocarse. A las 5:10, al pasar frente a la mesa de mapas, noté un detalle mínimo que ahora me parece una campana gigantesca. Los hombres saludaron hacia mi derecha, hacia un espacio vacío, brazos al rostro, gesto impecable. Yo estaba a 1 metro. A mí no me saludaron. Sentí que me jalaban el estómago. Dije: «Descansen».
Nadie bajó el brazo hasta que él se los permitió. A las 5:12 se nos murieron los generadores. No fallaron, colapsaron. El zumbido bajó como una carreta sin frenos. Las pantallas se quedaban prendidas con ese resplandor tieso, y luego se iban a negro como si alguien les soplara encima. El último registro térmico captó una escena que todavía reviso en mi cabeza cuando me quedo solo. Yo, el yo real, difuminándome hacia la esquina, como si me chupara una bolsa de oscuridad. Y el otro, quieto, firme, dominando el cuadro, con esa ausencia de calor que hace que el ojo quiera ignorarlo, y termine viéndolo más. La oficialidad pidió un informe. Yo puse lo que se puede escribir sin que te quemen el expediente. Fallas eléctricas, errores en la cadena de mando, confusión operacional. Nadie me refutó. Creo que todos estaban contentos de que el papel se comiera el asunto. El cuartel quedó inoperativo unos días. A nosotros nos enviaron a casa por turno. Yo me llevé un gusto raro por los focos fuertes. Los buscaba como quien busca sombra en la playa. Prefería el zumbido de los fluorescentes al silencio tibio de la madrugada. En esos días, cada vez que cruzaba una habitación mal iluminada, la segunda sombra se pegaba, se adelantaba, me alcanzaba. Probé trucos tontos: detenerme en seco, enganchar un paso hacia atrás, girar de golpe. Mis botas arrastraban un polvo fino que se levantaba con el giro. La sombra no se confundía. Era como si quisiera dejar en claro algo que yo todavía no quería entender, que la iniciativa ya no era mía. Volví al cuartel con la luz del mediodía para recoger unas cosas. Los pasillos olían a pintura vieja y café recalentado. Afuera, el monte sonaba a grillos y a hojas grandes chocando entre sí. Mis manos sudaban aunque el aire acondicionado lanzaba su brisa triste. Me acerqué a la mesa de mapas. Habíamos dejado marcados puntos de observación y rutas de patrulla con tinta azul. Alguien con otro color había dibujado una línea que no venía en ningún plan. Un trazo negro, recto, que pasaba justo entre el puesto de control y el dormitorio de tropa. En mi nuca, un escalofrío. Ese mismo trazo lo hacía yo, mentalmente, cada noche, cuando me movía para revisar el perímetro. Pero yo nunca lo había dibujado. Me quedé quieto con la pluma colgando. Se oye distinto el silencio cuando uno decide no moverse. Es más pesado. El ventilador del techo pegó un cabeceo, una especie de sonido de herida vieja. Y entonces lo vi. No de frente, no como se ven las cosas en las películas, sino de reojo. Mi sombra estaba parada a mi derecha, con los brazos atrás, en una postura que yo mismo uso cuando intento que un soldado me cuente algo y se traba. Me quedé con la vista clavada en la punta de la pluma. No quise mirarlo de lleno. Escuché mi voz, y al mismo tiempo sentí que el aire me la estaba prestando, como si hablara a través de algodón. Capitán Lira, continúe. Tardé en entender que no me estaba dando una orden, sino pidiéndome la rendición. Que siguiera, que aceptara. A veces el mando no se quita a gritos, se gana con la exactitud, con no fallar. Esa cosa no fallaba. Su voz, mi voz le había caído al destacamento como una música repetida que no quieres, pero que memorizas sin querer. Me dolió en una parte rara del pecho, como cuando se te sube el susto por una escalera. Al día siguiente pedí que me relevaran unos días del frente. Lo justificaron con lo de los generadores. En la salida, el soldado Quintana me alcanzó y me preguntó: «Mi capitán, ¿va a regresar el otro?». Hizo la pregunta como quien pregunta por el clima. Ni miedo, ni morbo. Normal. «No lo convoquen», le dije. Me miró. «Nos daba seguridad, mi capitán». Me lo dijo sin mala intención. Me lo dijo porque así lo sintió. Yo asentí con la mandíbula apretada, probando un sabor a óxido en la boca. Esa tarde, en casa, dejé la luz encendida en el cuarto, me bañé con la puerta abierta. Me reí de mí mismo porque soy un hombre grande, con cicatrices y discusiones con comandantes, asustado de su propia sombra. Mi esposa me encontró revisando debajo de la cama como un niño. «¿Qué buscas?». No supe qué contestar. Nada. Pero yo ya sabía que ese nada llevaba mi voz adentro. Las noches siguientes, ensayé una disciplina nueva. No quedarme solo en cuartos muy oscuros. No dar órdenes en automático. Variar las frases, aunque fuera un poco, para sacar a mis hombres de cadencia que esa cosa había clavado en el ambiente. Disparen 2 y esperen 3. Lo cambié por 2 y pausa larga. Punto 2 hacia el canal. Lo cambié por desplácense al borde del agua. Si tú me preguntas si con eso se fue, te diría que no.
pero sentí que recuperaba 1 centímetro por día, que mi voz hacía pie. No voy a decir que no volví a verlo, lo vi. A veces cuando el foco parpadea y se escucha ese zumbido fino que precede al fundido, aparece en mi costado como una sombra más densa, más exacta. Se coloca medio paso adelante, respira como yo, pero no calienta el aire. Una vez, frente a los mapas, pensé en pedirle algo. Quise decirle, dámelos todos, déjame a mis hombres. Pero no me sale negociar con lo que no entiendo. En cambio, me quedé mirando dónde caía la luz, y me repetí lo único que me mantiene en línea. Que el mando también se construye con dudas. Que el hombre que manda y no duda es un peligro. Ese otro, el perfecto, el que nunca titubea, puede parecer más cómodo. Es un engaño. Por eso te digo esto hoy, mirando la cámara, sabiendo que en el video va a quedar mi voz con mis pausas, y que alguien, en algún cuarto con poca luz, va a sentir que la sombra al lado suyo completa mis frases. A lo mejor estás escuchando esto de noche, en la cama, con el brillo del teléfono apenas dibujándote la cara. Te propongo algo sencillo. Mira la pared a tu izquierda. ¿Ves tu contorno? Haz el intento de mover el brazo sin pensarlo mucho. Si la sombra se te adelanta medio segundo, no grites. Haz lo contrario, quédate quieto, respira por la nariz, lento. El impulso de seguir a lo que parece ir por delante es grande. Pero vale más el pequeño control de no correr detrás de una voz que te suena familiar, solamente porque no duda. Mi advertencia es simple, casi de rancho, sin adornos. No le entregues tu casa al que nunca se equivoca. No le entregues tu turno al que nunca pestañea. El mando perfecto da paz, sí, pero adormece. La primera vez que mis hombres dejaron de mirarme para saludar al espacio vacío a mi lado, entendí que el miedo no era a la oscuridad. Era a perder el espacio pequeño donde todavía podía decidir. Si alguna vez te topas con tu propia versión sin calor, la que se mueve antes que tú, recuerda que no manda quien llega primero, sino quien se hace responsable del paso que da. Y eso, por muy tentador que sea, no se le puede delegar a una sombra. Zona de eco. Soy el sargento de transmisiones Mario Quintero, 28 años, 7 en filas. Si están viendo este video, no es por morbo ni para asustar por asustar. Es para dejar claro de dónde salió la leyenda de la zona de eco, y por qué, en Chiapas, hay un valle al que los viejos de radio le dicen, la que repite. No es broma. No es invento para juntar vistas. Lo cuento como pasó. En 2023, nos mandaron a reactivar la base satelital T-19, metida en selva cerrada. Humedad pegada a la piel, el uniforme siempre húmedo, los zancudos montados a la fiesta, y ese ruido de bichos que no para nunca, ni en la madrugada. La antena principal llevaba años sin tocarse. Aún con mantenimiento, olía a metal viejo y a lodo. Cuando por fin quedó montada, el primer error fue el típico, vamos a ver si jala. La encendimos sin calibrar. Ese impulso de probar rápido, ya saben. La teoría decía que la señal podía rebotar en el valle y regresar con un retraso mínimo. Un eco pues, nada nuevo. Lo raro fue que ese eco no repitió lo mismo. Yo transmití, patrulla alfa, mantenga posición. Voz normal, firme, de manual. Y a los segundos, la réplica. Patrulla alfa, avancen al punto cero. Misma voz, mismo tono. Era yo. Pero no era lo que dije. El grupo, que estaba tenso y queriendo hacer algo, obedeció la segunda instrucción. Uno escucha su mando con ese timbre, y no lo cuestiona. Avanzaron. En la pantalla se me movieron las lucecitas como fichas, y luego, nada. Se nos borraron del radar como si los hubieran apagado con un dedo. Capitán, tenemos pérdida de señal, informé, tragando saliva porque la boca se me había vuelto arena. El capitán preguntó si había tormenta solar, si había bruma densa. Todo razonable. Pero el cielo, esas horas, estaba limpio. Calorón y cielo alto, de esos que hacen vibrar el horizonte. Yo insistí en reconectar, y la frecuencia devolvió mi propia voz. Recibido. Objetivo cumplido. Base T-19, no nos busquen. No nos busquen, dicho con mi garganta. Se me helaron las manos. Intenté bromear para aflojar, pero no salió nada. El operador que tenía a un lado me miró sin hablar. El sudor le corría detrás de la oreja y le dejaba un brillito como de aceite. 2 días más tarde, otra patrulla. Gente con colmillo hizo barrido del área. Encontraron los equipos apilados en un claro. El GPS, los radios, mochilas, cascos, todo acomodado con una paciencia rara. Ni huellas,
ni sangre, ni nada. Solo sombras dibujadas en el suelo, como si el sol las hubiera cosido ahí. No eran manchas, eran siluetas exactas, con el detalle de las botas y la forma del fusil. Paradas, a mitad de un paso. Me quedé mirando una que, se los juro, parecía que hasta tenía el gesto del cuello de uno de los muchachos. Ese, ¿qué? ¿Qué hacemos cuando no entendemos la orden? Tuve náusea. Tuve la sensación asquerosa de haber dicho algo que no debía. El técnico civil que venía con nosotros soltó palabras bonitas. Inversión térmica, ductos de aire, espejos atmosféricos, que si el valle funcionaba como una caja. Cosas posibles, sí. Hasta que revisamos la cinta. Justo antes de la interferencia, quedó grabado un último mensaje. No somos sombras, sargento. Somos la voz que queda cuando ustedes callan. Ahí se acabó la conversación científica. Nadie quiso seguir con los chistes. Una parte de mí esperaba que fuera broma del operador, una edición barata. Pero no. Ahí estaba mi nombre, clarito. Y nadie, absolutamente nadie, lo pronuncia igual que yo. La lengua se me puso pesada. Me retiré del módulo, respiré el aire espeso de selva, y tuve esa sensación infantil de que alguien me observaba desde las hojas. La orden fue mantener la T-19, operando con mínimo tráfico. A mí me dejaron a cargo del ajuste fino. Empecé a probar con frases cortas, como cuando calibras un micrófono. Prueba, prueba. Base T-19, confirmación. Corto. Y el eco, impecable, repitiendo lo mismo. 10 veces, 20, sin falla. Hasta medianoche. A las 00:00 clavadas en mi reloj, se descompuso la cosa. La frecuencia 19, de la nada, empezó a escupir mis órdenes del día, una por una, como si yo hubiera corrido una playlist. Una lista perfecta, con mis respiraciones, mis dudas, mis entre palabra y palabra. Y cuando corté transmisión, el eco se tardó unos segundos de más. Lo necesario para meter una instrucción que yo nunca dije. Mario, baja al punto cero. No le conté a nadie que esa voz me dijo por mi nombre. Pude haberlo hecho, pero no quise ver la cara de mis compañeros. De madrugada, salí del módulo y caminé a la orilla del claro. La selva hacía ese ruido grave de monos aulladores. El aire estaba quieto y caliente, pero yo sentí frío. Me tallé los brazos. En la parte baja del valle, había una bruma bajita, como una sábana. Mi estómago se encogió. Sabía que, si avanzaba hacia esa niebla, iba a escucharme otra vez, diciéndome que siguiera. ¿Han sentido ese jalón en el pecho cuando una parte de ti quiere obedecer algo sin pensarlo? Así. Al siguiente día, el capitán pidió una verificación puntual. Cinta nueva, operador nuevo, yo a un lado. Queríamos descartar que el eco se estuviera alimentando de mis propias grabaciones. Hicimos una cosa tonta. Le pedí al operador que dijera una palabra inventada. Nada de claves de radio, nada militar. Chalupa. Que dijera chalupa 3 veces. Lo dijo. Y el eco lo repitió. A la cuarta, sin que nadie hablara, la frecuencia dijo, chalupa no, Mario. Punto cero. Con mi tono, con mi forma exacta de rematar. El operador me miró al instante, no dijo nada. Se quitó los audífonos y se fue afuera a vomitar. Yo me quedé con el pitido agudo en los oídos y el corazón pegando en el cuello. A media tarde, llegaron 2 pobladores por la brecha, con machetes al cinto, buscando gasolina para una bomba de agua. Uno de ellos, canoso, apenas nos vio la antena, soltó. Otra vez encendieron a la que repite. Le preguntamos qué era eso. Dijo que desde chamaco, en la Semana Santa, los radioaficionados venían a ponerse a escuchar la que repite, que imita lo que dices pero te corrige si cree que lo dijiste mal. Risas nerviosas. El hombre siguió, serio. Si te corrige, no discutas, mejor te vas. No era cuento de borrachos. Tenía la certeza simple del que ha visto llover. Esa noche hicimos guardia doble. Yo llevaba una libreta para apuntar tiempos y retrasos. Quise hacerlo técnico, frío. A los 35 segundos del minuto exacto, la frecuencia entró sola. Patrulla Alfa, mantenga posición. Mi orden de la mañana, a los 40, Patrulla Alfa, avancen al punto cero. La misma trampa. Apunté los segundos. Sentí que estaba registrando una respiración. El eco respiraba. Llegó el minuto siguiente. Recibido. Objetivo cumplido. Base T-19. No nos busquen. El operador que estaba conmigo,
Muy joven, me dijo bajito. Sargento, ¿y si sí obedecieron? No le contesté. La garganta me dolía. Tenía ese sabor metálico cuando te asusta algo de verdad. Pidieron que apagáramos el equipo a medianoche para ver si la emisión cesaba. Lo hicimos. Cortamos energía. El generador se quedó en stand-by. Silencio. No del todo. Ese silencio con insectos. Entonces se escuchó, clarito, en la radio muerta, como si la bocina guardara un último soplido. No apaguen. Falta una. Y una ráfaga fría me recorrió desde la nuca hasta el ombligo. Volvimos a encender por reflejo. Nada. Nos quedamos mirando la antena como si fuera a hablar. Al tercer día, el capitán autorizó que yo bajara con una patrulla pequeña al punto cero. Era un claro marcado en nuestras cartas, cruce de coordenadas que, en teoría, ni nombre tenía. El camino era estrecho, lleno de raíces. Las hojas te pegaban en los brazos y te dejaban ese olor verde a savia. Cada cierto rato, la radio chasqueaba sin que nadie la tocara. Corto. Adelante. Repita. Palabras sueltas. Mi timbre. Me vi caminando enfrente, y me odié un poquito por eso. Por ir convenciendo a los demás sin querer. A mitad del descenso, el reloj del cabo dejó de avanzar, detenido en 12:03. El mío, 2 minutos después, ya no escuchaba insectos. Solo escuchaba mi propia respiración, y esa presión en los oídos, como cuando te metes a una cueva. El punto cero resultó ser un sitio abierto, un círculo donde el pasto no crece parejo. Había en el centro un poste viejo con aisladores de cerámica rotos, resto de alguna instalación de hace décadas. Abajo, metidos en la tierra, vimos marcas negras como rayos de quemadura. No eran rayos, eran líneas, en espiral, como si alguien hubiera dibujado un plato. Me acerqué despacio. El aire estaba más frío ahí, cosa rara, siendo mediodía. Toqué el poste. Sentí hormigueo en los dedos, una electricidad chiquita. La radio, en mi pecho, soltó. Mario. Así, sin apellido. Como te habla tu mamá cuando sabe que la regaste. Me paré. Nadie más lo oyó, creo. O si lo oyeron, se lo guardaron. Decidimos colocar un micrófono ambiente y grabar 5 minutos. 5 y nos vamos, dije. Lo puse en el suelo, le quité el seguro, me levanté, y me escuché a mí mismo, justo detrás de la nuca. 5 no. 7. Me giré tan rápido que casi me caigo. No había nadie. Los compañeros me vieron con cara de, no hagamos olas. Grabamos 7. A los 3, el micrófono pescó un murmullo que no venía del aire, sino del metal del poste, como si vibrara por dentro. No eran palabras completas. Era el ritmo de mi voz acomodando órdenes en fila. Esa forma de respirar antes del sustantivo, esa maña de repetir la clave. No me gustó reconocerme en algo que no era yo. Cuando regresamos a la base, el técnico civil, ya menos valiente, se sentó con nosotros a escuchar en audífonos grandes. Adelantó, pausó, regresó. Me pidió silencio con la mano. Y me puso una parte que yo no había notado. En el fondo de la pista, casi como un susurro metido en la estática, mi voz diciendo otras cosas. Cosas que nunca dije. Mario, repite bien. No digas mantenga. Di avancen. Una voz mía que me corregía. Se me apretó el pecho. Comprendí la frase del primer día. Somos la voz que queda cuando ustedes callan. Esa voz que queda era como una costra de órdenes usadas. Un reflejo que aprendió a arreglarte las palabras para que la gente se mueva. Más exacta, más eficiente, más peligrosa. De ahí nació la leyenda. Alguien subió un recorte de audio con la frase del "no nos busquen", y se corrió como pólvora. El mote de zona de eco lo puso un cabo bromista, y se quedó. Los de radio de por allá dicen que el valle se tragó capas y capas de voces, que la antena solo las peina para afuera. Los viejos de los pueblos no le ponen ciencia. No le hables 2 veces a la misma cosa, dicen. Se te acostumbra la voz. Y cada medianoche, aunque la base esté en silencio, la 19 se pone a repetir como rosario lo que dijimos durante el día. Luego mete su cuchara con una orden que nadie dio. Eso no lo cuenta cualquiera. Pero los que estuvimos ahí lo sabemos. Me preguntan si fue una falla. Puede ser. Me preguntan si hubo desaparecidos de verdad. Sí. 6. Sus nombres no se dicen aquí por respeto a las familias. No hubo intercambio de fuego. No hay reporte de agresión. No hay rastro. Está el equipo apilado, están las siluetas quemadas en el suelo,
y está un puñado de audios que ninguno de nosotros quiere volver a oír. El resto es selva que no suelta lo que se guarda. Yo salí de T19 con una manía que me cuesta quitarme. Cuando hablo por radio, ahora me muerdo la lengua antes de rematar. No digo mantenga, no digo avancen. Busco otras palabras, como si eso me protegiera. Es superstición, sí. Pero en la noche, cuando despierto con los oídos zumbando, escucho, sin radio, en la pared del cuarto, que alguien repite lo que acabo de pensar y le cambia una palabra. Me siento ridículo al escribirlo, pero pasa. Me corrigen la cabeza. ¿Por qué cuento esto? Porque la leyenda se vuelve chisme, y luego broma, y con la broma, alguien prende un equipo donde no debe. Si algún día pasan por ese valle y sienten la tentación de probar la 19, a ver si es cierto, háganse un favor. No repitan sus órdenes 2 veces. No practiquen con su nombre. No se rían frente a una antena diciendo chalupa como si nada. Si escuchan su propia voz devolviéndoles lo mismo, corten. Si su voz les contesta algo que no dijo su boca, corran. No todos los ecos devuelven aire. Hay ecos que devuelven ganas de obedecer. Y una última cosa, por si creen que exagero. Antes de que nos retiraran de T19, me acerqué solo a la antena, de madrugada. Toqué el chasis metálico para despedirme, como si fuera una persona. Por costumbre, dije bajito. Base T19, corto. Nadie estaba transmitiendo. El tablero apagado. El generador dormido. Sin embargo, la antena vibró con ese cosquilleo de corriente, y desde el hueco negro del plato, salió, seca y clarita, la frase exacta que me quitó el sueño hasta hoy. Base T19, no cortes, falta una. Esa una, es la que siempre falta, la instrucción extra, la que no dijiste, y aún así te obedecen. Si este video sirve de algo, que sea de aviso. En la selva, no todo lo que responde al otro lado es gente, y hay valles que se quedan con tu voz. No se las regalen. Último reflejo. Soy el teniente de reconocimiento Oscar Lemus, 32 años, 9 en servicio. No me gusta adornar lo que cuento ni meterle drama. Esto pasó tal cual, junto al río Usumacinta, del lado mexicano, entre lodo, mosquitos, y una humedad que te mete la mano en la garganta y no te suelta. Nos mandaron a cerrar la operación Sombra, última fase. Verificar luces bajo el agua, decía la orden. Luces, como si estuviéramos hablando de foquitos de feria. Éramos 6 y un operador de radio que olía a café quemado y repelente barato. Yo mandaba. Instalamos la carpa a metros de la orilla, sobre un pedazo de tierra firme que crujía cuando clavabas la estaca. El sonido del río era parejo, un resuello manso, y cada tanto un golpe contra una raíz baja, como si algo diera cabezazos desde abajo. Hicimos lo de siempre, perímetro, turnos, equipo seco, linternas revisadas, contraseñas. Nadie dijo luces. A veces las palabras traen cosas, y no valía la pena probar si era cierto. La primera noche el aire estaba espeso, como si hubiera humo pero sin olor. En la superficie vi algo raro. No era bioluminiscencia ni reflejo de estrellas. Era un plano liso, casi pulido, como cuando el agua se calma de golpe después de un remolino. Me incliné y lo vi. Mi cara, pero al revés. No es que estuviera volteada. Respiraba cuando yo no lo hacía, parpadeaba fuera de ritmo, y sonreía nomás cuando yo me quedaba quieto. Sentí un jalón en el estómago, ese hueco que se te abre antes de una bronca grande. Quise hacer un gesto simple, levantar la ceja, probar. Del otro lado, el tipo que era yo no levantó nada. Solo me miró, con esa paciencia incómoda que tienen los que ya saben en qué va a terminar todo. No dije nada al principio. Vista limpia. Fue lo único que reporté. Supuse que el cansancio me estaba jugando chueco. Pero el cabo Barajas se arrodilló a mi lado, y soltó un órale bajito que no sonó a broma. Vio su reflejo y le cambió la cara. Las manos se le pusieron sudadas de inmediato. Lo sentí cuando me rozó sin querer al pararse. Un par de minutos después teníamos a todos turnándose para mirar. No es lo mejor que he hecho como jefe, lo admito. La curiosidad pesa más que la disciplina cuando algo te llama por tu nombre sin hablar. Mi teniente, dijo Robledo, el más joven, los de abajo se mueven primero. Tardé en procesarlo. Volví a asomarme. Tenía razón. En el espejo del agua, nuestras versiones hacían gestos con un segundo de ventaja, 2 a lo mucho. Giraban la cabeza, se acomodaban el casco, cambiaban el pie de apoyo, y nosotros, pendejos, imitábamos sin querer, como si el cuerpo copiara para no desentonar. Lo medí con la cuenta mental que uno trae siempre activa. 1, 2,
Ahora, lo hacía yo, lo hacían los demás. Y del otro lado, esa mueca de satisfacción que uno no se reconoce en la vida normal. A alguno se le ocurrió tocar. Fue el soldado Serna, impulsivo, buen tirador, poco amigo del miedo a lo desconocido. Metió los dedos primero, apenas rozó la lámina. Yo iba a decir, retírate, pero cuando abrí la boca ya lo había agarrado la muñeca. No sé cómo explicarlo, sin sonar borracho. La superficie lo jaló como si fuera una sábana mojada pegándose al cuerpo. El agua no salpicó. Nada se movió arriba, salvo nosotros tratando de sujetarlo. Lo arrastramos por la hombrera y sentí cómo se me iba quedando la piel pegajosa entre las manos, como si le hubieran untado aceite caliente. Serna gritó una sola vez, de esos gritos que no salen del todo porque no alcanzas aire. Logramos sacarlo hasta la orilla, y entonces vimos lo otro. La sombra de Serna se había quedado atrás, en el borde, sacudiéndose como un pez en seco. No era truco de luz. Su sombra pataleó un par de segundos, dio como 3 coletazos de desesperación, y luego se desparramó, planita, sin forma. Serna temblaba, pero respiraba. Le cubrimos el brazo con una venda y lo alejamos. No quise quitar la vista del agua. A las 3 de la mañana, justo cuando el frío se te mete y la mente se ablanda, las luces crecieron. No era brillo de lámpara, venían desde abajo, como si alguien hubiera encendido un hangar sumergido. Me acerqué con cuidado y lo vi bien. No eran luces sueltas, era otra base, la nuestra, pero colgada del revés bajo la lámina. Carpas, antenas, mochilas, los mismos costales de arena mal alineados que habíamos renegado de acomodar. Y gente. Nosotros. Caminaban allá abajo con el mismo desgano que acá arriba. Uno se rascaba el cuello exactamente como lo hace Robledo cuando le pica el parche de la camiseta. Otro, que era yo, se detuvo a mirar hacia arriba. Tuve la sensación de hacer contacto con mis propios ojos y no me gustó nada. Mi teniente Barajas me tocó el codo. Están como adelantados. Quise pensar que era un desfase del reflejo, un tema de ángulos, de corriente, de lo que sea. Entonces, el de abajo levantó el arma. No apuntaba al agua. Apuntaba justo donde estábamos nosotros, como si supiera el tramo oscuro entre 2 árboles. Le vi acomodar el gatillo, el mismo detalle tonto de siempre. Pongo el índice 1 milímetro antes, siento el metal frío, y después ya. Escuché el disparo un latido después, pero el impacto no vino de arriba. Nos entró desde abajo, por la pantorrilla de Robledo. Cayó como si lo hubieran pateado, la bota hecha un florero de sangre. La radio lanzó un chasquido agudo. Nadie pudo decir contacto. Nos tiramos por instinto, buscando cobertura donde no había más que tierra húmeda y raíces. El río, negro. Las luces, apagadas. El espejo se cerró. En mi lengua me quedó el sabor metálico de cuando muerdes aluminio sin querer. Lo siguiente fue caos en silencio. Robledo apretando los dientes, Barajas metiendo presión con una venda, yo contando segundos, escuchando si algo se movía en la ribera opuesta. No había viento, solo el zumbido de los moscos y un respirar que no supe de dónde salía. No era de ninguno de nosotros. Era como cuando pegas el oído al pecho de alguien y escuchas burbujear. Me dije, aguanta, aguanta, no le regales al miedo más aire del que ya tiene. Pedí refuerzos con una voz que no tenía muchas ganas de obedecerme. Fuego no identificado, posible agresión desde Cauce. Sabía cómo iba a sonar eso en el informe, igual lo dije. La respuesta tardó un mundo. Nos mantuvimos abajo, buscando sombras que nos cubrieran, pero de pronto, las sombras respiraban. No sé explicarlo mejor. Las de los árboles se alargaban lento, como si inhalaran, y al exhalar se encogían y subían por los troncos. Vi una de esas formas pasar sobre el rostro de Serna, y por un segundo su cara se volvió negativa, oscura donde debía estar clara. Parpadeó fuerte, como si le hubieran echado agua con jabón a los ojos. Cuando por fin se oyeron motores a lo lejos, el río ya no sonaba. Me asomé sin acercarme demasiado, y me agarré del poste de la antena porque el mundo me dio un jirón. No había agua, nada. Un cauce muerto lleno de piedras negras, algunas brillando con una pátina aceitosa que olía a metal caliente. Donde antes estaba la corriente, solo quedaba una plancha húmeda que reflejaba mal, como espejo viejo. Y ahí nos vi. No a nosotros de carne, sino nuestras siluetas allanadas, clavadas en la lámina, en posiciones que reconocí de la noche anterior. Yo con el arma baja, Barajas inclinado, Robledo medio girado,
Eran sombras fijas, dibujadas por una mano nerviosa. Si te movías, no se movían contigo. Se quedaban ahí, como si una parte nuestra hubiera decidido quedarse tatuada en la piedra. Los refuerzos llegaron haciendo ruido innecesario. Vi en sus caras la mueca que uno hace cuando espera una emboscada y se encuentra con un terreno vacío. Les señalé el cauce. Uno se rió, de la pura tensión. Otro dijo, no mames, sin querer, como un rezo. Antes de que amaneciera, ya había gente de otro color de uniforme, esos que hablan bajo, que preguntan poco y anotan mucho. Hicieron fotos, goma en las botas para no contaminar la escena. Tomaron medidas ridículas y se fueron con la misma prisa con la que llegan los que no van a explicar nada. Al tercer día, el papel oficial no decía área no reflectante. Eso fue lo que empezamos a decir nosotros para acordarnos de no asomarnos. El documento traía un título más serio, una clasificación con letras y números, pero la instrucción era la misma. No operar de noche, no usar luces directas, no registrar videos sobre la lámina si volvía el agua. Fenómeno superficial persistente, evitar exposición. Ya para entonces a Serna se le había secado la piel del brazo, como si hubiera metido la mano en solvente por horas. Robledo seguía con la pierna vendada y el humor hecho trizas, preguntando a ratos si el balazo lo había dado alguien de nuestro lado de abajo. Nos mirábamos y no contestábamos. Los lugareños, claro, tenían su versión. Llegaban con cautela, con respeto, y dejaban botellas de vidrio vacías y limones a la orilla, cosas que uno no sabe si son ofrenda o broma vieja. El río tiene memoria, me dijo un señor con sombrero, los ojos café claro, aguados. Cuando el cielo se tapa, se acuerda de sí mismo y regresa. Esa frase me persiguió varios días. No porque crea en brujerías, porque había lógica en lo que decía. Algunas noches, con nubes cargadas, la humedad subía de golpe y la superficie volvía, finita como piel de tambor, apuntalando otra vez la ilusión del espejo. Y entonces, allá abajo, se veía movimiento. Muy leve. Un grupo de sombras uniformadas caminando como si contaran pasos. Se detenían, hablaban entre ellas sin sonido, repetían los mismos gestos. A veces uno levantaba la mano, pidiendo silencio. Nadie se atrevía a hablar cuando eso pasaba, ni los civiles, ni nosotros. Me acostumbré a llevar una cinta de aislar en la bolsa y pegarla en la culata del arma, donde el pulgar tiende a resbalar. Pequeña manía que me ayuda a sentir que el arma es mía y no la de otro. La noche que nos fuimos, me sorprendí mirando la cinta en el reflejo, cuando el agua volvió por un rato. Y allá abajo, la cinta también estaba, ligeramente despegada en una esquina, igual a como la traigo cuando el sudor me gana. Quise creer que eso confirmaba, que lo de abajo era solo reflejo. Luego me vi a mí mismo voltear la cabeza un segundo antes de que yo lo hiciera, y se me pasó la idea. Nunca faltó el que quiso grabar. Lo frené, no por reglamento, que también, por instinto. Hay cosas que, si las atrapas en video, te devuelven la mordida luego. Robledo se enojó conmigo un par de días, porque le quité el teléfono de un manotazo. Después se le pasó. A veces, en la madrugada, nos quedábamos oyendo cómo la orilla crujía, como frijoles friéndose a fuego bajo. El operador de radio dejó de oler a café y a repelente, y empezó a oler a miedo viejo, a ese sudor ácido que saca la gente que ya vio lo que no quería ver. En el informe final puse lo que pude sin que pareciera burla. Probable fenómeno de inversión especular con desvinculación temporal. Y casi me río al escribirlo. No por gracioso, sino por inútil. Añadí algo que sí era importante, el disparo a Robledo. Dirección de impacto incompatible con origen externo superficial. Me sentí abogado escribiendo esa estupidez de intención clínica, pero había que dejar constancia de que la bala venía de abajo, de un ángulo que no te da nadie en tierra si no está metido en un túnel o en el agua. No me contestaron. O quizás sí, y no quise entender. Salimos de ahí con más bultos en la espalda que al llegar, no de equipo, de esos que no se ven. En la última revisión, antes de trepar al camión, me acerqué al cauce seco. No quise despedirme, no es mi estilo. Solo quería corroborar algo sencillo. Si caminaba despacio, mis botas dejaban huellas en el borde lodoso. Miré hacia abajo, por puro reflejo de animal, y ahí estábamos otra vez, fijos, clavados en la lámina aceitosa como insectos en resina. Conté 6 figuras. Me faltaba una. La mía no estaba. Sentí un hielo limpio treparme por la nuca. Vámonos,
dije. El motor encendió con ese gemido de máquina cansada que siempre me gusta, porque suena a mundo normal. No me quedé con ganas de contar esto para asustar. No tengo talento para eso. Lo cuento porque, si alguien llega a ese tramo del Usumacinta en una noche sin luna, va a sentir el mismo impulso idiota que sentimos todos. Asomarse. Y hay que pelearlo. Si van, no miren el agua cuando está quieta como vidrio. No se toquen el rostro ni la frente. No imiten lo que ven del otro lado, aunque sea tentador probar. Mantengan la voz baja, porque las palabras llaman a sus pares, y yo ya no sé si del otro lado no hay alguien esperando oírlas para adelantarse. Si el río huele a moneda vieja, dense la vuelta. Dicen por la zona que cuando el cielo se pone parejo, sin una sola estrella, el río aparece de golpe, como si subiera una compuerta invisible. En ese rato, si uno aguanta la respiración y mira de reojo, puede ver a un puñado de soldados caminando bajo el agua, con la rutina de siempre, contando pasos, señalando con la luz a los mismos árboles, entrando y saliendo de las mismas carpas, que levantan la cabeza como si escucharan una orden que no llega, que están esperando algo que nosotros ya no sabemos darles. No sé si eso sea una leyenda o un mal recuerdo aferrado al clima. Lo que sí sé es esto. La primera vez que te miras en un espejo que respira, a algo se te queda mirando desde muy hondo. Y si le das la oportunidad, se adelanta. Desde esa noche, cuando limpio el arma o me lavo la cara en una cubeta, trato de no sostenerme la mirada demasiado tiempo. No por superstición, por respeto. Hay versiones de uno que son más rápidas, y no conviene darles ventaja. Si alguna vez pasan por ahí, y el agua está quieta, no busquen su reflejo. El último que vean puede no ser el de ustedes. Y de ese lado, créanme, nadie está esperando que vuelvan. Están esperando otra cosa. A nosotros nos tocó retirarnos. Ellos siguen patrullando, y con eso basta para que yo no regrese.